Una niña humillada en la escuela sorprende a todos con un solo de piano, y el director rompe en llanto. Dije que no tocaras nada, Renata. Te vas a ensuciar el uniforme. Gritó una voz aguda desde la puerta del salón de música. La niña, de apenas 9 años, bajó la mirada y apartó las manos del teclado polvoriento del piano vertical. Era antiguo, con una de las teclas blancas rota y una capa de polvo como si nadie lo hubiese tocado en años. Renata llevaba el cabello amarrado en 2 trenzas. Su falda estaba deshilachada, los zapatos gastados. El uniforme escolar tenía el escudo del Instituto Privado Cumbres de Puebla, pero el trato que recibía no era el de una alumna más. Era la bequeira, la niña del barrio obrero, la diferente. ¿Has sido juzgado alguna vez por cómo vistes o de dónde vienes? Mano escribiendo, cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que conmueven y transforman. Ese día, el director del colegio, don Ernesto Robledo, celebraba su aniversario número 30 como educador. Un hombre imponente, de corbata roja y voz potente. Todos los cursos habían preparado algo para el evento. Los padres asistían. Había flores. Había cámaras. Y un escenario. Renata no estaba en ninguna presentación. ¿Y tú qué harás, niña?, preguntó una madre mientras servía pastel para los demás niños. Nada, señora, susurró. A mí no me tocó. Pues mejor así. Sería vergonzoso. Los comentarios eran cuchillos. Las miradas, agujas. Pero Renata tenía una forma de silenciar todo. En su cabeza siempre había música. Sonidos que componía en secreto. Los memorizaba sin partituras. Su madre, fallecida 2 años antes, le había enseñado a reconocer notas con la voz. Un don extraño que pocos entendían. Después del recreo, alguien acusó a Renata de tomar un dulce sin permiso. El prefecto, sin verificar nada, la envió a la sala de música vacía como castigo. Te quedas ahí hasta que termine el evento. Y no toques nada. La puerta se cerró con un chirrido. Renata miró el piano. Nadie alrededor. Solo ese viejo instrumento, polvoriento y abandonado, como ella. Colocó las manos. Dudó. Y entonces presionó una nota. Luego otra. Y otra más. Mientras en el auditorio comenzaban los actos oficiales, una melodía comenzó a flotar en el pasillo del ala norte. Una mezcla de nostalgia y esperanza, con armonías que ninguna partitura había escrito. Una madre que buscaba el baño se detuvo. Luego un maestro. Luego un grupo de alumnos. La música venía del salón de castigo. Y era perfecta. ¿Quién está tocando eso?, murmuró la señora Gabriela, subdirectora. Parece una grabación, dijo un padre. No lo era. Renata tocaba con los ojos cerrados, como si cada nota fuera una palabra no dicha. Como si su alma hablara a través del piano. De pronto, alguien abrió la puerta. Era el director Robledo, con los ojos humedecidos. ¿Quién?, balbuceó. Renata se detuvo al verlo. Retiró las manos del piano con vergüenza. Perdón, señor. Solo quería tocar un poquito. El director no respondió de inmediato. Caminó hacia ella lentamente, como quien se aproxima a algo sagrado. ¿Quién te enseñó eso? Mi mamá. Antes de morir. ¿Sabes leer partituras? No, señor. ¿Y cómo tocaste eso? Renata bajo la mirada. Lo escuché en mi cabeza. Un murmullo creció detrás de él. Padres, alumnos, maestros, todos habían seguido el sonido. Y fue entonces que, por primera vez en su vida, Renata escuchó algo que jamás había imaginado. Aplausos. Lentos al principio. Luego, como un trueno. Y entre todos, el director Robledo lloraba. Niña, dijo él, con la voz rota. Te presentas esta tarde. En el escenario. Con todos. Renata abrió los ojos. ¿Yo? Tú. Y ese piano. Nadie más lo merece. Pero en la multitud, una sombra se formaba. La madre de otra alumna, rica, influyente, no podía permitir que esa niña opacara a su hija. Y ya planeaba cómo detenerla.
El auditorio del Instituto Cumbres de Puebla aún vibraba con ecos del piano. Aunque Renata ya no tocaba, la emoción seguía flotando en el aire como una nota sostenida. Nadie hablaba, hasta que una voz rompió el hechizo. «Esto es inaceptable», espetó Patricia del Real, madre de Camila, la alumna estrella del colegio. Todos voltearon. Patricia vestía un abrigo de marca, tacones altos y un gesto de furia contenida. «Mi hija ensayó durante semanas su presentación. Y ahora todos están hablando de esta niña sin educación». El director Robledo se irguió. «Señora del Real, esta niña tiene talento genuino. Lo que hizo no estaba planeado, pero tocó los corazones de todos». ¿Y eso qué? ¿Ahora los becados pueden irrumpir en eventos importantes solo porque saben mover los dedos? Un silencio incómodo cayó sobre el lugar. Renata, aún de pie junto al piano, retrocedió un paso. Nunca había estado bajo tanta mirada. Algunas eran de asombro. Otras, de juicio. Camila, en un rincón, apretaba los labios. Su madre la empujó al frente. «Diles que vas a tocar tú. Ahora». «Mama, no quiero». «Ahora». La niña subió al escenario a regañadientes. Comenzó a tocar su pieza, una sonata aprendida con su maestra particular. Técnica impecable. Pero sin alma. Sin emoción. La diferencia era abismal. Cuando terminó, el aplauso fue cortés. Nada más. Horas después, en la oficina del director, don Ernesto hablaba con Renata y la subdirectora Gabriela. «Queremos que toques en la clausura del año escolar», dijo él. «Será en 2 semanas, frente a toda la comunidad educativa». Renata abrió los ojos como platos. «¿Yo? ¿De verdad?» «Sí. Pero esta vez, de forma oficial. Y con respeto. ¿Puedo tocar lo que quiera? Puedes componer algo si así lo sientes». La subdirectora sonrió. «Y también te daremos clases de música si quieres. Tienes un oído absoluto, niña. Eso es un don». Renata asintió, aún incrédula. Pero mientras eso ocurría, Patricia del Real hablaba por teléfono con el presidente de la Asociación de Padres. «No podemos permitir que esa niña robe el evento», decía, enfurecida. «¿Qué pensarán las otras familias? Nos estamos convirtiendo en una escuela de beneficencia». «¿Y qué sugiere?» «Necesitamos motivos para descalificarla. Ya encontraré alguno. Confía en mí». «Colgo». Luego miró a Camila. «Tú vas a ensayar doble. No dejarás que esa mocosa te opaque. ¿Entiendes?» Camila bajó la cabeza. No quería competir. Pero nadie escuchaba lo que ella deseaba. Al día siguiente, Renata fue citada a la sala de orientación. Allí la esperaba una trabajadora social, aparentemente enviada por la Asociación de Padres. «Hola, Renata. Queremos saber más de ti. ¿Tu mamá falleció? ¿Y con quién vives ahora?» «Con mi abuela Rosa. Ella cuida de mí». «¿Y trabaja?» «Vende empanadas en la calle». La mujer tomaba notas. Pero su expresión era fría. Como si buscara algo malo. «¿Te sientes segura en casa? ¿Tienes donde dormir?» «Sí, señora». «¿Alguna vez te han dejado sola muchas horas?» «A veces mi abuela trabaja hasta tarde». Esa misma tarde, comenzaron a circular rumores entre padres y maestros. Dicen que la niña vive en condiciones irregulares. ¿Y si no está emocionalmente estable para presentarse? Imagínate si se desmaya en el escenario. La subdirectora Gabriela escuchó y de inmediato habló con el director. «Don Ernesto, esto huele raro. Quieren desacreditarla. Hay que protegerla». «Lo haré», respondió. «Pero también hablaré con la abuela». Gabriela fue personalmente al barrio de Renata. Encontró a doña Rosa vendiendo empanadas con una sonrisa cálida y un delantal floreado. «Mi nieta ama ese colegio. Yo no entiendo mucho, pero si la música le da alas, que vuele». Gabriela la miró con ternura. Esa mujer humilde hablaba con más dignidad que muchos con trajes de marca. Días después, Renata recibió una carta oficial del colegio. Pero al abrirla, se le cayó el alma al suelo. Por decisión del comité académico, su participación en la clausura queda en pausa hasta nuevo aviso.
¿Renata será silenciada por la élite del colegio? ¿O alguien más se atreverá a alzar la voz por ella? Renata apretaba la hoja con fuerza. La carta oficial del colegio tenía un tono frío, distante. Sus pequeñas manos temblaban mientras leía las palabras una y otra vez, sin comprender del todo. Por decisión del comité académico, su participación en el evento de clausura queda en pausa hasta nuevo aviso. ¿Qué hice mal?, susurró. Estaba sola, sentada en una banca del patio trasero del colegio, ese rincón donde los becados solían esconderse del resto. El murmullo de otros niños jugando parecía lejano. En su pecho, el dolor latía más fuerte que nunca. En la oficina del director, la subdirectora Gabriela irrumpió con la carta en la mano. ¿Quién autorizó esto, Ernesto? Yo no firmé nada, respondió el director Robledo, sorprendido. Esa no es mi firma. Gabriela lanzó la hoja sobre el escritorio. Lo sabía. Esto vino del comité de padres. Están manipulando decisiones sin consultarte. Patricia Del Rio? ¿Quién más? El director Francio Alceno. Esto es un atropello. Esa niña tiene derecho a expresarse. Gabriela asintió. Y no voy a quedarme callada. Pero necesitamos pruebas. Si intentamos pelear sin respaldo, podrían acusarnos de favoritismo. Entonces busquemos aliados. Camila, la hija de Patricia, caminaba por el pasillo cuando escuchó a escondidas una llamada de su madre desde el auto. Sí, yo misma redacté esa carta. Y la imprimí con membrete oficial. El director ni se enteró. ¿Y si la niña habla? ¿Quién le va a creer? ¿Una becada contra nosotros? Por favor. Camila tragó saliva. Algo en su interior se revolvía. Renata nunca había sido cruel. Nunca había alardeado. Solo tocaba. Y lo hacía con el alma. Esa noche, en la casa modesta donde vivían, Renata no quiso cenar. No tengo hambre, abuela. ¿Es por lo del evento? La niña asintió, con lágrimas silenciosas. ¿Pero tú hiciste algo malo? Solo toqué el piano. Nada más. Doña Rosa suspiró. Sabía que el mundo era duro para quienes venían de abajo. Pero no iba a permitir que le arrebataran la ilusión a su nieta. Pues entonces no llores, mi vida. Esa música que tienes dentro, nadie puede quitártela. Ni con papeles, ni con dinero. Al día siguiente, mientras Renata caminaba hacia el colegio, una voz la detuvo. ¿Tú eres la niña del piano? Era un hombre de cabello despeinado, lentes redondos y maletín de cuero. Se presentó. Soy el maestro Federico Luján, profesor suplente de música. Sí, soy yo, respondió ella con timidez. Escuché tu interpretación el otro día. Fue brutalmente hermosa. ¿Quién te enseñó? Mi mamá. Federico sonrió. Mira, sé que te quitaron la participación. Pero la música no se cancela. Quiero ayudarte. ¿Te parece si practicamos juntos, después de clases? Los ojos de Renata se iluminaron. ¿De verdad? Claro. Y si tú quieres, podríamos escribir una pieza nueva. Algo que nadie pueda ignorar. En su cuarto, Camila miraba fijamente su teclado. Presionó algunas teclas, sin ganas. Luego abrió su cuaderno de diario y comenzó a escribir. Mi mamá dice que Renata no merece estar en el escenario. Pero yo la vi. La escuché. Y nunca sentí nada igual con ninguna música. Siento que lo que le están haciendo es injusto. Y no sé si debo callar o hablar. Guardó el cuaderno. Al mirar su reflejo en el espejo, vio algo nuevo en sus ojos, culpa. En la vieja sala de música, Federico y Renata trabajaban juntos en silencio. El piano, afinado hacía poco, respondía mejor. La niña, con la mirada concentrada, presionaba cada tecla como si su vida dependiera de ello. Esta parte, ¿qué sientes cuando la tocas? Preguntó Federico. Siento que, estoy hablando con mi mamá. Federico asintió. Entonces que todos escuchen esa conversación. Al terminar el ensayo, Gabriela entró en la sala. Renata, necesito que escuches esto. Puso su celular sobre el piano. Presionó reproducir. La voz de Patricia del Real se escuchó claramente. Sí, redact la carta.
Esa niña no va a robarle protagonismo a mi hija. Renata la reconoció al instante. Esa es, la mamá de Camila. Gabriela asintió. Tenemos lo que necesitamos. Pero sí. Renata escuchó con atención la grabación en el celular de la subdirectora Gabriela. Su corazón palpitaba con fuerza al reconocer la voz de la madre de Camila. Sí, redacté la carta. Esa niña no va a robarle protagonismo a mi hija. La injusticia ya no era solo una sospecha, era real, concreta y con voz propia. ¿Qué van a hacer con eso?, preguntó Renata, su voz apenas un susurro. Gabriela suspiró profundamente. Todavía no lo sé. Esto puede traer consecuencias, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. No contigo. El maestro Federico, observando en silencio, colocó una mano cálida sobre el hombro de la niña. Tú solo sigue tocando, Renata. Que tu música hable por ti. Nosotros encontraremos la forma de hacer justicia. Esa misma tarde, en la oficina del director, Gabriela y Ernesto discutían la gravedad del asunto. Si usamos la grabación directamente, Patricia podría demandarnos, dijo Ernesto. Y tiene contactos en el ministerio. ¿Y si la dejamos pasar? ¿Qué mensaje damos a los estudiantes? El director miró por la ventana. Ten tiempo. Hablaré con el comité académico. Si les mostramos la evidencia, tal vez podamos revertir la decisión. Mientras tanto, los rumores comenzaron a circular en el colegio como pólvora en una mecha encendida. Algunos decían que la carta de suspensión fue falsificada. Otros, que Patricia tenía control total sobre las decisiones del comité. Nadie mencionaba nombres abiertamente, pero los pasillos ya estaban llenos de susurros. Camila, agobiada por la culpa, volvió a encontrar a Renata en la sala de música. Esta vez no dudó tanto. Hola, dijo, mirando al suelo. ¿Puedo sentarme? Renata asintió sin levantar la vista del teclado. Mi mamá no debería haber hecho eso. No está bien. Lo sé. La niña no respondió. Solo tocó una melodía suave, como si cada nota le permitiera liberar el nudo en el pecho. Cuando terminó, giró lentamente hacia Camila. ¿Tú crees que merezco tocar? Sí, dijo Camila sin dudar. Lo mereces más que nadie. Ese momento selló algo entre ellas, una tregua. No una amistad aún, pero sí una grieta en el muro que las separaba. Gabriela reunió a varios maestros esa noche. Mostró la grabación solo a los más cercanos y confiables. La indignación fue inmediata. Uno de ellos propuso que se hiciera una denuncia formal al Consejo de Ética Escolar. Otro, más cauto, sugirió que se buscara el apoyo de los padres becados. Esto puede dividir a la comunidad, advirtió alguien. Pero si no hacemos nada, será peor. Mientras tanto, Renata ensayaba una nueva pieza compuesta por Federico. Era profunda, intensa, con pasajes que evocaban soledad y esperanza. Federico le explicó. Esta pieza es tu historia. Y cuando la toques en el escenario, si logras volver, no será solo una presentación. Será un testimonio. Camila comenzó a alejarse de su grupo de amigas. Ya no reía con sus bromas crueles. Un día, durante el recreo, escuchó a una de ellas burlarse de la ropa de Renata. Camila se levantó, miró a su amiga y dijo. No tiene nada de gracioso. La tensión fue evidente. La líder del grupo, Lucía, se cruzó de brazos. ¿Ahora la defiendes? Camila no respondió. Solo se fue. Era la primera vez que desobedecía las reglas sociales de su grupo. La subdirectora envió una solicitud formal para que se revisara el caso de Renata. El comité académico se vería obligado a reunirse, y esta vez, con pruebas sobre la mesa. El director Ernesto apoyó el reclamo. Renata llegó al colegio al día siguiente con la cabeza en alto. Algo había cambiado. Algunos estudiantes la miraban con curiosidad, otros con simpatía. Incluso profesores que antes apenas la notaban ahora la saludaban con una sonrisa tímida. Gabriela la encontró en el patio y le entregó un papel. La reunión será el viernes. Van a escuchar tu versión. Y nosotros estaremos allí contigo. Renata sostuvo el papel con fuerza. Era más que una hoja, era una oportunidad de recuperar su voz.
Pero justo cuando parecía que todo empezaba a mejorar, recibió una carta anónima en su casillero. Decía: no creas que has ganado. Si subes a ese escenario, lo lamentarás. Renata la leyó con el corazón encogido. Alzó la vista. El pasillo estaba vacío. Renata permaneció inmóvil en medio del pasillo, la carta anónima temblando entre sus dedos. Miró a su alrededor, pero el colegio parecía vacío y frío, como si de repente todos hubieran desaparecido dejándola sola frente a esa amenaza silenciosa. No creas que has ganado. Si subes a ese escenario, lo lamentarás. El corazón le golpeaba en el pecho. ¿Quién sería capaz de escribir algo así? Un escalofrío recorrió su espalda mientras guardaba la nota apresuradamente en su mochila. Esa tarde, Gabriela notó que Renata estaba distraída durante la clase. Se acercó con suavidad al final. ¿Estás bien, Renata? ¿Pasó algo? Renata dudó por un instante, pero luego negó con la cabeza. Nada, estoy bien. Gabriela sospechaba lo contrario, pero decidió darle espacio. Camila, por otro lado, había notado un cambio en su grupo de amigas. Lucía y otras compañeras comenzaron a susurrar a sus espaldas, mirándola con extrañeza. Camila está rara desde que habló con la becada, comentó Lucía en voz baja, aunque claramente audible. Camila las miró, pero no respondió. Se levantó de su asiento y salió del salón sin decir palabra, sintiendo que la distancia con sus antiguas amigas era cada vez mayor. En el baño, se miró al espejo. ¿Quién era ella ahora? ¿La hija perfecta que obedecía siempre, o alguien con su propia voz? Federico, mientras tanto, decidió llevar la carta amenazante a Gabriela y Ernesto. Esto es grave, dijo Gabriela al verla. Tenemos que denunciarlo. ¿Y si quien la escribió está dentro del colegio? Cuestionó Ernesto. Hay que manejar esto con discreción. Sí, pero no podemos ignorarlo, insistió Federico. Renata podría estar en peligro. Acordaron investigar de manera confidencial, observando cuidadosamente a alumnos y padres, especialmente a Patricia del Real y su círculo más cercano. Renata, por su parte, volvió a casa inquieta. Durante la cena, su abuela Rosa notó su expresión. ¿Qué pasa, mi niña? Nada, abuela. A mí no me engañas, Renata. ¿Pasó algo en la escuela? La niña suspiró profundamente y finalmente confesó. Me dejaron una nota diciendo que no suba al escenario. Que algo malo me pasaría. Rosa apretó los labios, pero habló con calma. Nunca dejes que el miedo te robe lo que es tuyo, hija. Yo estaré contigo, pase lo que pase. Las palabras de su abuela le dieron fuerza, aunque la incertidumbre seguía allí. Al día siguiente, Camila buscó nuevamente a Renata. Esta vez, con urgencia. Renata, tengo que hablar contigo. Es importante. ¿Qué pasa? Camila dudó, nerviosa, pero luego confesó. Escuché a Lucía y a otras amigas decir que habían dejado una nota en tu casillero. No sé qué decía, pero parecía algo malo. Renata la miró fijamente. ¿Tú sabes quién lo hizo exactamente? No estoy segura, pero creo que Lucía lo planeó junto a otras chicas, y no sé si mi mamá esté involucrada, pero últimamente ella se reunió mucho con la mamá de Lucía. Renata sintió una mezcla de miedo y alivio. Al menos ahora tenía pistas reales. Gracias por decirme, Camila. Significa mucho. Camila sonrió con timidez. Es lo menos que podía hacer después de todo lo que pasó. Federico, por su parte, reunió evidencias adicionales. La grabación de Patricia, la nota amenazante y testimonios indirectos. Todo se acumulaba lentamente. Tenemos suficientes pruebas para actuar contra Patricia y proteger a Renata, dijo Federico a Gabriela. Pero necesitamos que Renata confíe en nosotros totalmente. Gabriela asintió. Lo hará. Ella es fuerte. Solo necesita saber que estamos completamente de su lado. Justo antes del ensayo general, Renata encontró a Lucía y su grupo frente a la sala de música. Lucía la miró desafiante. Espero que hayas entendido la nota, Renata. No queremos que hagas el ridículo frente a todos. Pero esta vez Renata levantó la cabeza con valor. No me importa lo que digan. Voy a tocar. Y si eso les molesta, es problema de ustedes, no mío.
Lucía frunció el ceño. ¿Te vas a arrepentir? De repente, la voz firme de Gabriela resonó desde atrás. Lucía, acompáñame a dirección ahora mismo. Necesitamos hablar sobre una nota que dejó en peligro la seguridad de una compañera. El rostro de Lucía palideció. Renata, sorprendida y aliviada, vio a Gabriela hacerle un leve gesto de apoyo. Ahora sí tenía certeza, ya no estaba sola. El rostro de Lucía perdió todo color cuando Gabriela la tomó firmemente del brazo. No entiendo qué hice, intentó justificarse Lucía con voz temblorosa. En dirección hablaremos con calma, respondió Gabriela tajante. Ahora mismo. Renata observó cómo se alejaban. En su interior, se mezclaba el alivio con una angustia difícil de ignorar. Había desafiado a Lucía frente a todos, algo que jamás se habría atrevido antes. Pero ahora, sentía que ya no podía retroceder. Camila se acercó a ella con una sonrisa nerviosa. Renata, creo que hiciste lo correcto. Renata suspiró profundamente. No tenía opción. No puedo seguir escondiéndome. Lucía se sentó frente a Gabriela y Ernesto. Sus padres, notificados inmediatamente, llegaron minutos después, visiblemente alterados. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó la madre de Lucía, indignada. El director Robledo colocó la nota amenazante sobre la mesa. Esta carta anónima fue dejada en el casillero de una alumna. Tenemos testigos que afirman que Lucía está implicada. Lucía bajó la mirada. Su madre negó con dureza. Imposible. Mi hija no haría algo así. Gabriela reprodujo entonces una grabación del pasillo, obtenida de las cámaras de seguridad. En ella se veía claramente cómo Lucía y otras compañeras colocaban la carta. El silencio fue demoledor. Al día siguiente, una asamblea urgente reunió a estudiantes y padres en el auditorio. Lucía subió al escenario, escoltada por Gabriela. Su rostro mostraba vergüenza. Quiero disculparme públicamente con Renata, comenzó con dificultad. Lo que hice estuvo mal. Me dejé llevar por celos y envidia. Renata, Maurice's Tokar. Nunca debí intentar quitarte eso. Renata escuchaba en primera fila, su corazón latiendo con fuerza. Los murmullos recorrían el auditorio, pero la mayoría miraba con respeto a Renata. La justicia empezaba a manifestarse. Patricia del Real, enfurecida, enfrentó a Gabriela tras la asamblea. Esto es una cacería contra mí y mi hija. Gabriela respondió con calma y firmeza. Patricia, aquí la única víctima fue Renata. Si tienes algo más que decir, que sea frente al comité. Patricia se retiró molesta, comprendiendo que perdía influencia dentro del colegio. Su poder comenzaba a desmoronarse. Ese mismo día, Renata volvió a la sala de música para ensayar su pieza con Federico. Tocó con una intensidad nueva, como si cada nota reflejara su lucha reciente. Federico la miró con admiración. Renata, nunca te escuché tocar así. ¿Qué cambió? La niña sonrió suavemente. Ahora sé que no estoy sola. Y quiero que mi música hable fuerte por todos los que alguna vez fueron silenciados. Cuando terminó el ensayo, Renata se sorprendió al ver a Camila esperando fuera del salón con un cuaderno en las manos. Esto es para ti, dijo Camila entregándole el cuaderno. Es mi diario. Escribí muchas cosas sobre lo que sentía cuando te conocí. Me gustaría que lo leyeras. Renata tomó el cuaderno, conmovida y algo confusa. ¿Por qué? Camila respondió con sinceridad. Porque ahí digo cosas que no tuve el valor de decirte antes. Creo que mereces saberlas. Renata guardó cuidadosamente el diario en su mochila. Algo había cambiado profundamente entre ellas. Al final de la semana, el comité académico se reunió de manera extraordinaria. Ernesto Robledo presentó todas las pruebas recolectadas. Gabriela expuso la importancia de proteger los valores éticos del colegio. La decisión fue rápida y contundente. Renata participará oficialmente en el evento de clausura, anunció Ernesto frente a profesores y alumnos. Además, cualquier acto de intimidación futuro tendrá consecuencias inmediatas. Los estudiantes aplaudieron, algunos incluso se pusieron de pie. Renata sintió que algo se reparaba en su interior. Esa noche, Renata abrió el diario de Camila.
Conmovida, leyó. Renata toca como si la música la protegiera del dolor. Yo quería odiarla, pero no puedo. Creo que la admiro demasiado. Ojalá pudiera decírselo. Renata cerró el diario, con lágrimas en los ojos. Se acercó al piano viejo en su sala y tocó suavemente, como una promesa silenciosa. Pero justo entonces, sonó su teléfono. Era Gabriela, su voz llena de preocupación. Renata, pasó algo grave. El piano que usarías para la clausura fue destruido. Alguien lo destrozó por completo. Temo que quieren impedir que toques a toda costa. Renata dejó caer el teléfono, temblando. La amenaza era más real que nunca. El auditorio permanecía en absoluto silencio. Renata se sentó lentamente frente al piano dañado. Observó las teclas con detenimiento, consciente de que no podría tocar la pieza original que tanto había practicado. Una cuerda rota había inutilizado varias notas importantes, limitando gravemente el instrumento. Pero algo en el fondo de su corazón le decía que no se rindiera. Cerró los ojos un instante, pensando en su madre, en las tardes aprendiendo melodías en el viejo teclado de casa. Abrió los ojos decidida y tocó una tecla con suavidad, escuchando cómo resonaba el piano herido. No necesito un piano perfecto para hacer música, susurró para sí misma. Y entonces comenzó a tocar. Era una melodía distinta, totalmente improvisada. Renata dejó que sus dedos y su corazón guiaran la música. Las notas fluían delicadamente, esquivando hábilmente las teclas que no podían sonar. Poco a poco, la audiencia quedó cautivada por la profundidad de esa pieza improvisada. El piano, aunque dañado, parecía cobrar vida bajo las manos de Renata. Entre la audiencia, su abuela Rosa lloraba en silencio, viendo la fuerza y el valor de su nieta. El director Ernesto Robledo observaba incrédulo, profundamente emocionado. Jamás había escuchado algo así en sus más de 30 años de carrera educativa. Gabriela miraba con orgullo a la pequeña pianista que se había convertido en un símbolo de perseverancia. Federico, por su parte, sentía admiración genuina. Sabía lo difícil que era improvisar bajo presión, y Renata lo hacía con una gracia y serenidad inigualables. Mientras Renata continuaba tocando, en un rincón del auditorio, Lucía temblaba ligeramente. Su madre, sentada junto a ella, notó la incomodidad de su hija y susurró molesta. ¿Sabes algo de lo que pasó con ese piano? Lucía guardó silencio, incapaz de responder. Finalmente, con los ojos húmedos, confesó en voz baja. Mamá, yo dañé el piano. Pensé que nadie lo sabría y ahora me siento horrible. Su madre abrió los ojos con incredulidad, visiblemente preocupada por las consecuencias. ¿Por qué harías algo así, Lucía? No quería que Renata triunfara. Estaba celosa, mamá. Ahora me arrepiento. En el escenario, Renata avanzaba en su improvisación. Su música era una narrativa de su propia vida, tristezas, miedos, pero también esperanza y valor. Cada nota era un paso más hacia adelante, venciendo todas las adversidades que había vivido en las últimas semanas. Al terminar la última nota, el silencio se mantuvo por unos instantes más. Entonces, estalló un aplauso monumental. La ovación era estruendosa, sincera y profunda. Renata, sorprendida, se puso de pie tímidamente, sin saber cómo reaccionar. El director Robledo subió al escenario, lágrimas visibles en sus ojos, y tomó el micrófono. Renata, hoy nos has enseñado una valiosa lección a todos. La música verdadera no nace en instrumentos perfectos, sino en corazones valientes como el tuyo. Gracias por darnos esta lección. Al terminar el evento, Lucía se acercó lentamente hacia Renata, con los ojos llenos de lágrimas. Renata, necesito decirte algo. Renata la miró sorprendida y algo desconfiada. Fui yo quien dañó el piano. Lo hice porque tenía envidia. Lo siento muchísimo. Entiendo si no me perdonas. Renata guardó silencio, pero finalmente respondió. Lucía, ya no importa lo que pasó. Elegiste decir la verdad, y eso sí importa. Te perdono. Lucía bajó la cabeza, aliviada pero profundamente avergonzada. Esa conversación quedó grabada en ambas para siempre. Cuando todos se disponían a retirarse,
Patricia del Real se acercó nuevamente al director, esta vez visiblemente alterada. Esto no se quedará así. Mi hija Camila ha sido humillada. Renata tuvo ventaja, todos están apoyándola injustamente. Pero esta vez fue Camila quien intervino, interrumpiendo decidida a su propia madre. Basta, mamá. Renata merece todo lo bueno que le está pasando. Ella ganó por sí misma. Tú estás equivocada, y yo ya no quiero seguir en esto. Patricia quedó paralizada por la inesperada actitud de su hija. Nunca la había enfrentado de esa forma, en público y con tanta firmeza. Gabriela, Federico y Ernesto se miraron satisfechos. La verdad estaba triunfando. Pero todos sabían que la batalla aún no había terminado. Renata, sin saber exactamente lo que se avecinaba, salió del auditorio junto a su abuela. En la puerta del colegio, un periodista local se acercó y le dijo en voz baja: Renata, nos gustaría entrevistarte. Tu historia tiene que ser escuchada por todos. Renata miró a su abuela, quien sonrió y asintió suavemente. Había llegado el momento de que todos supieran realmente quién era Renata. A la mañana siguiente, Renata despertó con el sonido insistente del celular de su abuela. Rosa contestó aún somnolienta, y su expresión cambió al instante. Colgó y miró a su nieta con una mezcla de asombro y ternura. Era del canal local: mi amor, quieren entrevistarte en vivo hoy a las 11. Tu vídeo tocando el piano se volvió viral. Renata, aún con los ojos entrecerrados, se incorporó lentamente. ¿Viral? Más de 500.000 personas lo vieron en menos de un día. Dicen que tu música ha conmovido a toda la ciudad. Renata no supo qué decir. Apretó la manta entre sus dedos, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. En el colegio, el director Ernesto Robledo reunió al personal docente de emergencia. Las redes sociales estaban inundadas de mensajes de apoyo a Renata. Padres, músicos profesionales y figuras públicas comentaban sobre su talento y su valentía. Debemos preparar un comunicado, dijo Gabriela. Y también considerar qué hacer con el caso de Patricia. El consejo está pidiendo una revisión formal. Federico, siempre pausado, agregó: esto ya no es solo una cuestión interna. El nombre del colegio está siendo mencionado en todos los medios. O actuamos con integridad o perderemos credibilidad. En su casa, Camila observaba en silencio el noticiero, donde mostraban imágenes de Renata improvisando en el piano dañado. Su madre, Patricia del Real, cambió de canal bruscamente. Esto es un circo. No entiendo cómo pueden glorificar a esa niña. Camila respiró hondo. Porque se lo ganó. Porque tú intentaste aplastarla y ella voló aún más alto. Patricia giró lentamente hacia su hija. ¿Qué estás insinuando? Que te avergüenzas de todo lo que no puedes controlar. Renata te mostró que no puedes decidir el valor de una persona por su ropa o por su apellido. Patricia no respondió. Se levantó y se encerró en su habitación. Camila supo que sus palabras habían golpeado algo más profundo que el orgullo, la culpa. Renata llegó al estudio de televisión acompañada de su abuela. El periodista, amable y con voz pausada, la recibió como si se tratara de una celebridad. Renata, era emocionaste Miles. ¿Qué pensaste cuando viste que el piano estaba dañado? Que tenía dos opciones, llorar o tocar diferente. Why elegí tocar? El estudio estalló en aplausos. Durante los 20 minutos que duró la entrevista, Renata habló de su amor por la música, del esfuerzo para estudiar con beca, y del apoyo de su abuela y de algunos profesores. Pero también mencionó, sin dar nombres, que muchas veces había sido ignorada, y que no siempre los más talentosos reciben las oportunidades que merecen. Mi sueño es que nadie tenga que tocar con miedo. Que la música no dependa de cuántas camisas bonitas puedas comprar, dijo con una sonrisa tímida. Esa tarde, el director Robledo convocó a una reunión extraordinaria del consejo escolar. Presentó oficialmente el testimonio de Lucía, quien había confesado dañar el piano, así como la grabación original de Patricia conspirando contra Renata. El veredicto fue unánime: Patricia sería retirada de su cargo como coordinadora del Consejo de Padres, y el comité organizaría una ceremonia formal para disculparse con Renata. Además, se abriría una convocatoria especial para jóvenes talentos sin recursos,
en honor a la niña que había desafiado todas las barreras. Al día siguiente, Renata encontró otra nota anónima en su casillero. No te confíes. Tu fama no durará mucho. Gabriela la encontró en el pasillo, pálida y con el papel temblando en la mano. ¿Otra vez? Renata asintió. Tal vez hay más personas que no quieren que yo brille. Gabriela apretó los labios. Entonces tendremos que brillar más fuerte. Vamos a reforzar la seguridad y hablar con tus compañeros. Nadie tiene derecho a intimidarte. Esa noche, cuando Renata se preparaba para dormir, su abuela le mostró un sobre blanco que había llegado por correo. En él, una carta escrita a mano decía: Querida Renata, he escuchado tu música desde una ventana vieja en Oaxaca. Soy director de un conservatorio juvenil y me encantaría conocerte. ¿Vendrías a visitarnos? Tu historia es más poderosa de lo que imaginas. Renata sintió el corazón latir con fuerza. ¿Era esta una nueva puerta que se abría? ¿O solo una ilusión? Miró a su abuela y dijo con voz suave: Tal vez, mi historia recién comienza. Renata no podía dejar de mirar la carta del director del conservatorio. La había leído al menos 10 veces, como si temiera que las palabras desaparecieran de la hoja si parpadeaba. Rosa la observaba desde la cocina con una sonrisa que intentaba ocultar su nerviosismo. Aquello podía ser una gran oportunidad, pero también significaba dejar atrás lo poco que habían construido juntas desde que su madre se fue. Abuela, ¿de verdad crees que debo ir? Preguntó Renata, con la voz entrecortada. Hija, cuando la vida te abre una puerta como esta, no puedes dudar. Yo te acompaño hasta donde sea. Pero la decisión es tuya, respondió Rosa, dejando la cuchara de madera sobre la mesa. Renata abrazó la carta contra su pecho. La idea de tocar en un conservatorio le parecía un sueño. Sin embargo, una sombra se formaba en su interior, las amenazas anónimas, el miedo a que alguien quisiera detener su camino justo cuando empezaba a despegar. Esa mañana, al llegar al colegio, fue recibida por una multitud de estudiantes en el patio. Muchos la aplaudieron, algunos incluso coreaban su nombre. Renata se sintió abrumada. Nunca había sido el centro de atención. Camila se le acercó entre la multitud y le tomó la mano. Te volviste una celebridad de un día para otro, bromeó. Pero yo sabía que esto pasaría. ¿Tú crees que todo esto es real? Susurró Renata. A veces siento que todo va a desaparecer en cualquier momento. Es real porque tú lo hiciste real. Nadie te regaló nada. Justo en ese momento, una voz interrumpió la conversación. Era el director Robledo, que las llamaba a su oficina. También estaban allí Gabriela, el profesor Federico y un oficial de seguridad del distrito. Sobre la mesa había varias notas impresas, copias de amenazas enviadas a Renata. El rostro del director mostraba preocupación. No queremos asustarte, Renata, pero recibimos información de que podrías estar en peligro real. El consejo ha decidido suspender momentáneamente tus clases presenciales. Queremos garantizar tu seguridad. Renata sintió un nudo en el estómago. Camila, aún tomada de su mano, apretó con fuerza. ¿Me están sacando del colegio? No, es solo temporal, aclaró Gabriela. Y además, creemos que debes tomar otra decisión. El director deslizó otro papel hacia ella, una invitación formal del Conservatorio Juvenil de Oaxaca. Le ofrecían una beca completa por su talento y un espacio para seguir desarrollándose como pianista. Rosa, que había sido convocada para la reunión, apenas podía contener las lágrimas. ¿Y si no estoy lista? Preguntó Renata, bajando la mirada. Ya estás más que lista, dijo Gabriela. No se trata solo de técnica. Se trata de tu historia, tu voz, tu corazón. Esa tarde, al llegar a casa, Renata se sentó frente al viejo piano que aún guardaba las marcas del sabotaje. Puso sus manos sobre las teclas y comenzó a tocar una melodía suave, improvisada, llena de emoción. No era una pieza perfecta, pero era suya. Rosa la escuchaba desde la cocina, con los ojos húmedos. Sabía que el momento había llegado. Al día siguiente, se organizó una pequeña ceremonia en el auditorio del colegio. El director, junto con varios profesores, ofreció una disculpa pública a Renata.
Se habló de equidad, de oportunidades, de cómo el talento debía ser valorado sin importar la apariencia o el origen. Renata, con el uniforme limpio y el cabello recogido, subió al escenario y dijo solo una frase. Gracias por darme el espacio que siempre debió ser mío. El aplauso fue unánime. Incluso algunos que antes se habían burlado, ahora la miraban con respeto. Pero no todos estaban contentos. Desde el fondo del auditorio, Lucía observaba con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Patricia, tras haber sido removida del Consejo de Padres, había desaparecido por completo de la escena pública. Sin embargo, rumores decían que preparaba una demanda contra el colegio por daño moral. Renata lo sabía, y aunque intentaba no pensar en ello, la inquietud la perseguía. Esa noche, mientras empacaba algunas cosas junto a Rosa, Renata encontró en su mochila una hoja doblada. No estaba allí por la mañana. Al abrirla, leyó con asombro. No me importa que te vayas. Pero no olvides quién te quiso destruir. Y aún puede hacerlo. Su corazón se aceleró. Rosa notó su rostro pálido y corrió hacia ella. ¿Otra amenaza? Renata asintió en silencio. No quería preocuparla, pero entendía que esa persona, quien fuera, no se detendría fácilmente. Aún así, no pensaba rendirse. Se levantó, fue al piano y escribió en la parte trasera de la nota. Yo tampoco olvido. Pero tampoco me dejo vencer. La colocó sobre las teclas, como una respuesta silenciosa. Luego siguió empacando. Renata llegó a Oaxaca con una mezcla de nervios y determinación. Las calles coloniales y los aromas de pan recién horneado le recordaban los paseos con su abuela los domingos, cuando soñaba en silencio con escenarios que parecían imposibles. Ahora estaba allí, con una beca completa, un dormitorio sencillo pero propio y un piano a su disposición. El conservatorio era todo lo que había imaginado y más: techos altos, acústica perfecta, profesores apasionados por el arte. Pero lo que más la sorprendió fue el respeto. Nadie la miraba con lástima, nadie le preguntaba de dónde venía. Solo querían escucharla tocar. Cada día era un desafío: armonía, técnica, historia de la música. Por las noches, hablaba por videollamada con Rosa, quien contaba las novedades del barrio, de Camila y del colegio. Una tarde, mientras practicaba una pieza de Liszt, su profesora le entregó un sobre lacrado. Era una invitación para tocar en la ceremonia de cierre del año. Sería la primera estudiante de primer año en recibir ese honor. Renata sintió que su corazón latía más fuerte que nunca. Aceptó sin dudarlo, aunque por dentro la inseguridad todavía susurraba. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si no era suficiente? Pero esa noche, Rosa le dijo algo que jamás olvidaría. Tú no tocas para impresionar, hija. Tú tocas para contar tu historia. Eso es lo que nadie puede copiarte. Días antes del evento, Renata recibió una videollamada inesperada. Era Camila, con lágrimas en los ojos y una sonrisa enorme. Renata, ganaste. La señora Patricia fue oficialmente sancionada. No podrá volver a ejercer en ningún consejo escolar del distrito. Y Lucía, bueno, está repitiendo el año. Intentó hacerte daño, pero al final, solo se dañaron ellas mismas. Renata sintió un alivio indescriptible. No era venganza, era justicia. Y aunque no borraba el dolor, sí cerraba una herida abierta. El día de la presentación llegó. El teatro principal del conservatorio estaba lleno. Profesores, familiares, músicos, periodistas locales. Rosa y Camila llegaron desde la ciudad después de un viaje de noche entera. Renata las vio en la primera fila, junto a la profesora Gabriela y el director Robledo, que habían viajado para apoyarla. Vestida con un vestido azul sencillo y el cabello recogido en una trenza, Renata se sentó al piano. El silencio en el auditorio era absoluto. Tomó aire y comenzó a tocar. No una pieza clásica. No una obra reconocida. Tocó su propia composición, una melodía nacida en su habitación, escrita entre lágrimas y sueños, que hablaba de dolor, esperanza, lucha y amor. Cada nota era un paso de su historia. Cada cambio de tono, una cicatriz que había sanado. Cerró los ojos y dejó que sus dedos dijeran lo que su voz aún no podía. Cuando terminó,
El silencio se rompió con una ovación de pie. El director del conservatorio subió al escenario, secándose los ojos. La abrazó con fuerza y dijo al micrófono: «Hoy no solo escuchamos música. Hoy fuimos testigos de una verdad que no se puede ocultar: el arte salva, transforma y devuelve la dignidad». Camila corrió al escenario y la abrazó. Rosa subió después, con un ramo de flores envuelto en papel de periódico, como siempre. Renata no podía dejar de llorar. Pero eran lágrimas de gratitud, no de tristeza. Esa noche, ya en su habitación, escribió en su diario: «Me llamaron rara. Me burlaron por mi ropa. Me quitaron el piano. Me quisieron hacer invisible. Pero aquí estoy. Tocando para mí, para las que vinieron antes y para las que vendrán después. No busco fama, solo justicia. Y creo que, finalmente, la estoy alcanzando». Cerró el cuaderno y miró por la ventana. Las estrellas brillaban como si celebraran con ella. El camino no había sido fácil. Pero en cada nota, en cada silencio, en cada aplauso, estaba su verdad. Y ya nadie podía arrebatársela.